Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Si gustan, vamos a comenzar la reunión. Muy buenos días, ya tenemos los resultados de la simulación. ¿Podemos empezar? Perfecto. Es importante avanzar, sobre todo por el tema de las emisiones. Sí, porque necesitamos evaluar si la solución propuesta es realmente la más adecuada a largo plazo. Estoy de acuerdo, hay que revisar el detalle a proceso. Bueno, podemos decir en este caso que las emisiones de amoníaco en el área de granulación pues son bastante altas. En este caso, los reportes indican que las concentraciones están por encima del límite ambiental. Además, el impacto ambiental, además de esto, el olor ya ha generado inconformidades externas. Necesitamos una solución inmediata. El amoníaco es altamente soluble en agua, podemos utilizarlo. Proponemos una columna empacada con un 95% de absorción. Existen varias alternativas de disolventes, sin embargo, el agua resulta ser la opción más conveniente debido a su alta afinidad por el amoníaco y su disponibilidad de bajo costo. Además, el uso de agua permite la operación del sistema de una forma segura, eficiente y alcanzando altas remociones sin requerir unas condiciones extremas. Y ya que realizando la simulación, el método de Mackey, confirmando que el número de etapas es viable dentro de la altura razonable. Además, que ya se han recordado datos, tenemos que 40 moles de amoníaco entran a nuestro sistema y tenemos que tiene un 35% de volumen en aire de amoníaco y 65% de aire. Y también y mencionado que tenemos una temperatura de 20 grados y una presión de 1 atm y 2% de peso de amoníaco. Y tratamos de recuperar el 90% del amoníaco total. La absorción genera agua en el amoníaco. ¿Qué sigue? Esta sigue siendo peligrosa. ¿Qué haremos con ese efluente? El amoníaco absorbido puede recuperarse y utilizarse en el proceso de fertilizantes, así cerrando el ciclo. ¿Por qué no considerar una oxidación catalítica, una absorción al carbón activado? Lo que pasa es que la oxidación requiere altas temperaturas y genera dióxido de nitrógeno. La absorción es costosa y el carbón se satura rápidamente. Además de que la absorción gas líquido sigue siendo una alternativa competitiva para el control de emisiones de amoníaco, esto debido a la alta solubilidad del amoníaco en agua, lo que permite alcanzar eficiencias de remoción superiores al 90 o 95% con equipos relativamente simples y bien conocidos industrialmente. A diferencia de otras tecnologías, como la oxidación catalítica o la absorción en sólidos, la absorción opera en condiciones moderadas de temperatura y de presión. También presenta menores costos de operación y ofrece la posibilidad de recuperar y reutilizar el amoníaco absorbido, en lugar de ser transformado en subproductos no deseados. Además, el diseño de columnas empacadas permite una operación flexible No. ante variaciones en la carga contaminante, manteniendo caídas de presión bajas y un consumo energético reducido, lo que también convierte en una opción técnica, económica y ambientalmente viable para las aplicaciones industriales continuas. Perfecto, pero estoy viendo que la inversión inicial es un poquito alta. ¿Se justifica en este caso este costo junto o frente a otras tecnologías? Lo que pasa es que la recuperación de amoníaco reduce la compra de materia prima y evita sanciones ambientales. ¿Y qué pasa en este caso si la carga de amoníaco aumenta? La columna tiene un margen hidráulico, podemos aumentar el flujo de agua sin llegar a la inundación. Ok, entonces tenemos una columna empacada que opera a contracorriente. La caída de presión no solo depende del empaque, sino principalmente del flujo de gas que asciende por la columna. Y ese incremento no es lineal, conforme aumentamos el flujo de gas, la caída de presión crece en forma exponencial. Además, cuando el líquido desciende a flujo constante, el gas ascendiente frena parcialmente el líquido. Esto reduce el área libre disponible para el paso del gas. Por eso la caída de presión en una operación es siempre mayor, ya que la tendrá el empaque que el que tenía el empaque en seco. Ok, entonces en consecuencia, mientras mayor sea este flujo de líquido, mayor será la resistencia al paso del gas y por lo tanto la caída de presión va a aumentar directamente con el flujo de líquido. Entonces, sigamos con el siguiente punto. Primero es importante aclarar que el empaque por sí solo no va a garantizar una buena distribución de líquido dentro de la columna. Por eso se utilizan distribuidores de líquido. Los más comunes en la industria son los distribuidores de orificios y los distribuidores tipo vertedero.
Bueno, en los distribuidores tipo vertedero, el líquido se va a repartir mediante tubos verticales con vertederos en forma de V. Esto nos va a permitir una distribución más uniforme. En cambio, con los distribuidores de orificios, el líquido desciende a través de pequeños orificios, mientras que el gas asciende por tubos separados, así evitando interferencias entre las fases. Bueno, también existen los distribuidores vertedero canal, que son más costosos, pero ofrecen una mayor versatilidad, ya que permiten una distribución proporcional de líquido mediante bandejas y canales. Otro elemento fundamental es el eliminador de arrastre, cuya función es evitar que el gas se salga de la columna y esta arrastre las gotas de líquido. Y esto es especialmente importante cuando se opera a altas velocidades de gas, puede formarse una niebla líquida. Y estos eliminadores pueden fabricarse como colchones de mallas entretejidas o mediante empaque seco al azar, esto logrando separar las gotas antes de la salida del gas. Ok, entonces eliminaremos el arrastre para evitar que las gotas salgan con el gas. Bueno, ahora además de todo este diseño hidráulico y del empaque, pues es fundamental en este caso definir el material de la construcción de la columna, ya que finalmente esta es la que estará en contacto con la solución amoniacal. Pues desde el punto de vista químico, el sistema amoníaco-agua no es altamente corrosivo, especialmente a temperatura ambiente. Entonces, no es estrictamente necesario utilizar materiales especiales. Por esta razón, el acero al carbono es el material más comúnmente utilizado en columnas de absorción de amoníaco, ya que ofrece una buena resistencia química, facilidad de fabricación y un bajo costo. ¿Y por qué no usar en este caso acero inoxidable para mayor seguridad? Porque el acero inoxidable nos va a ofrecer una mayor resistencia a la corrosión, pero su costo es considerablemente más alto. Y para condiciones de operación como las nuestras, no se va a justificar económicamente, ya que el acero al carbono va a cumplir adecuadamente con nuestros requisitos. Además, en aplicaciones ambientales o en equipos de menor presión, también puede emplearse en materiales plásticos como el polipropileno o el FRP, que es especialmente para los lavadores de gases. En nuestro caso, al trazarse una columna empacada también industrial, el acero al carbono parece ser nuestra mejor opción, ya que tiene mejor seguridad de desempeño y costos. Antes de aprobar en este caso el diseño final de la columna, pues necesitamos asegurarnos que el sistema cuente con todos los accesorios necesarios en este caso para operar de manera segura y pues, también controlada. Así es, no basta con diseñar la columna, también debemos considerar los instrumentos de medición, control y seguridad. Sobre todo porque estamos tratando con un contaminante gaseoso como el amoníaco. Cualquier desviación operativa puede tener impacto ambiental. Revisemos dónde queda cada accesorio y su función en el proceso. Hay que comenzar con los botones de encendido y energizado, que nos van a permitir arrancar y detener el sistema de manera segura ante cualquier eventualidad. Los lectores y sensores de temperatura y presión son fundamentales, ya que la solubilidad del amoníaco y el agua dependen de la temperatura y la presión. También lo que es el lector de presión y el sensor de presión diferencial, que nos permiten monitorear la caída de presión en la columna y detectar algún riesgo de inundación o arrastre. Además, debe contar con una bomba y tanque de alimentación de líquido que van a garantizar un suministro constante del absorbente, lo cual es clave para mantener la eficiencia de remoción. Aparte, tenemos que meter un rotorámetro en la entrada del caudal de amoníaco para considerar los rangos de diseño. Además, hay un recipiente para el ingreso de líquido del balance que permite ajustar el sistema cuando hay variaciones en la composición del gas. Y no hay que olvidarnos del interior de la columna. El empaque es el responsable del contacto gas líquido y de la transferencia de masa. Y pues finalmente también tenemos el recipiente de fondo, que es donde se recolecta el líquido amoniacal, evitando descargas no controladas. Y el tanque de almacenamiento para gas que asegura que el gas es tratado pueda ser liberado o reutilizado de una manera segura. Y bueno, ya con todos estos accesorios, el sistema pues podemos decir que opera de forma segura, estable, cumpliendo con la normatividad ambiental. Y ya que definimos en este caso el tipo de columna, ahora necesitamos tomar la decisión sobre el empaque interno. ¿Tienen alguna propuesta? Para este sistema de adquisición amoníaco-agua se propone el uso de anillos PAL con empaque aleatorio. ¿Y por qué anillos PAL y no un empaque más sencillo como los anillos Raschig?
Porque los anillos PAL generan mayor superficie efectiva, lo que mejora el contacto gas líquido y aumentando la eficiencia de absorbente de amoníaco. Además, su diseño nos permite una menor caída de presión, lo cual es importante para evitar un consumo energético elevado y reducir el riesgo de arrastre. Eso es verdad, al tener un menor factor de empaque, los anillos PAL van a permitir operar a mayores velocidades de gas sin llegar a la inundación, manteniendo estabilidad hidráulica. ¿Y qué hay en la experiencia industrial con este tipo de empaques? Es uno de los empaques más utilizados en las columnas de uso en gas líquido, especialmente en el sistema de control ambiental, como que funciona como lavadores de amoníaco. Igual, desde el punto de vista ambiental, su uso facilita alcanzar remociones superiores al 90%, cumpliendo con la normativa sin complicar tanto toda la operación. Entonces, en conclusión, estamos diciendo que podemos decir que los anillos PAL ofrecen un equilibrio entre eficiencia y seguridad operativa, además del costo. Así es, por eso se considera una opción adecuada y ampliamente aceptada para este tipo de aplicación. Ah, perfecto. Entonces ya acordamos utilizar los anillos PAL como empaque. Ahora falta definir de qué material. ¿Proponen algo? ¿Metálicos, plásticos? Pues los anillos PAL plásticos pueden tener una buena resistencia química al amoníaco. ¿Por qué no considerar esa opción? Es cierto, pero para este caso proponemos anillos palmetálicos, principalmente por una mayor resistencia mecánica. Exacto, al tratarse de una columna de tamaño industrial, el peso del empaque y la altura de la columna requiere un material que no se deforme con el tiempo y que no se compacte. Y pues además los anillos metálicos toleran mejor las variaciones de flujo y condiciones de operación sin afectar la eficiencia de absorción. Y en términos de compatibilidad química con el sistema amoníaco-agua, ¿qué tal? No representa ningún problema porque no representan un problema de corrosión significativo para el acero al carbono en estas condiciones, por lo que el empaque metálico va a ser seguro y confiable. Ah, perfecto. Entonces podemos concluir esto que los anillos PAL metálicos serían la opción en este caso más adecuada para esta escala de operación. Exactamente, ofrece mejor equilibrio entre durabilidad, desempeño hidráulico y experiencia industrial comprobada. Ah, perfecto. Entonces, ya que definimos en este caso los anillos PAL como metálicos, ¿qué tamaño estamos considerando? Estamos proponiendo anillos PAL de 1,5 pulgadas. ¿Y por qué no usar anillos de 1 pulgada para aumentar la eficiencia del contacto? Los anillos de 1 pulgada ofrecen mayor área de superficie y esto genera mayor caída de presión. Y pues al tratarse de un sistema de control ambiental es importante minimizar la pérdida de carga y el consumo energético. Tiene toda la razón, los anillos de 1,5 pulgadas permiten mayor capacidad hidráulica, reducen el riesgo de inundación y son más adecuados para columnas de mayor diámetro. Entonces, ¿podemos decir que ese tamaño nos da una operación más estable? Sí, exactamente, el tamaño más comúnmente utilizado en la industria de gas líquido. Ok, y también por qué no se podrían considerar anillos PAL de 2 pulgadas para reducir aún más la caída de presión. Es una opción válida sobre todo para columnas grandes, ya que ofrecen una mayor capacidad hidráulica. Sin embargo, al aumentar el tamaño del empaque va a disminuir el área específica, por lo que necesitamos una mayor altura de empaque para lograr la misma remoción. Y pues en este caso buscamos también un equilibrio entre eficiencia y consumo energético. Por eso selecciono los de 1,5 pulgadas, ya que ofrecen una baja caída de presión sin penalizar excesivamente la eficiencia. Perfecto, entonces pues ya finalmente pues, nos puede quedar claro que en este caso el de 2 pulgadas sería el más viable, pero no la opción más óptima para este diseño, ¿no? Es verdad, ahora para definir el diámetro de operación de la columna, aplicamos reglas heurísticas ampliamente aceptadas con el diseño de columnas empacadas. Sí, uno de los datos más importantes es que el diámetro de la columna tiene que ser entre 8 y 10 veces el diámetro del empaque, con el fin de asegurar una buena distribución de líquido y evitar efectos de pared. En nuestro caso, al utilizar anillos PAL de 1,5 pulgadas, esta regla nos lleva a un diámetro mínimo cercano al 0,35 metros. El diámetro finalmente seleccionado es mayor a este valor, lo que garantiza una distribución adecuada de líquido a lo largo del empaque. Y pues también un diámetro adecuado reduce el riesgo de canalización y pues mejora lo que es el contacto gas líquido y contribuye a una mayor eficiencia global de absorción.
Ah, me encanta. Entonces, el diseño seleccionado no solo cumple en este caso con los requerimientos hidráulicos, sino también con las reglas prácticas de diseño. Ujú. Me encanta. Por otro lado, el riesgo de inundación se evalúa utilizando gráficas generalizadas de caída de presión para columnas empacadas como las propuestas por Eclair y Fire. Y si estas gráficas están relacionadas con el flujo de gas líquido y factores de empaque, lo que permite identificar velocidades de inundación en el sistema. Y también, o sea, para los anillos que seleccionamos, el punto de diseño se ubicó dentro de la región recomendada de la operación, que es aproximadamente entre el 60 y 70% de la velocidad de inundación. Ok, entonces esto nos va a asegurar una operación estable con caída de presión controlada y sin acumulación excesiva de líquido en el empaque. Excelente. Entonces, con esto nos queda claro que el diseño de la columna es técnicamente sólido desde el punto de vista hidráulico y pues también consistente con la experiencia, en este caso industrial. Claro, podemos avanzar con confianza hacia la operación del sistema. Perfecto. Gracias. Felicidades. Perfecto, gracias. De que- Gracias. Gracias.